Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Sí se oye, ¿verdad? Qué bueno. Le voy a pedir que me acompañen. Vamos a hacer una oración para poner en manos de Dios este tiempo. Y qué bueno que tengamos ese corazón dispuesto a aprender, ¿verdad? A madrugar sobre todo. Señor, te damos las gracias en esta mañana, Padre amado, primeramente porque nos das ese regalo inmenso de la salvación. Señor, gracias. Nos has traído de una antigua vida donde nos encontrábamos, Señor, sumergidos en las tinieblas, Señor, en el lodo, en el fango, y aún así nos trajiste, Señor, a la luz, a tu luz admirable. Gracias te damos. Gracias porque permites que te podamos conocer, Señor, a través de tu palabra. Gracias porque allí nos has dejado un manual, Señor, por el cual nos regimos, por el cual regimos nuestra vida. Es nuestro manual de conductas, de fe. Gracias te damos, Señor. Te pedimos que este tiempo sea un tiempo donde podamos conocerte más, donde podamos analizar tu vida, Señor, como lo hemos venido haciendo durante todo este discipulado, y que no solamente se quede en conocimiento, no solamente se quede en teoría, sino que lo podamos bajar al corazón, Señor, para aplicarlo, para vivirlo. Te damos la gloria, te damos la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, pues hoy es hoy es el último tema, pero este es un tema de reposición. Sí, el último tema del discipulado fue el domingo pasado. Sí recuerdan, ¿verdad? Que hablaron de la desaprobación de doctrinas erradas. Y este fue un tema que por culpa de Danielito, mi hijo, pues no se pudo llevar a cabo, pero es un tema importante y ahora hay que terminarlo, o sea, hay que añadirlo, porque este viene siendo el tema número 49, ¿sí? Y viene siendo también el 12º tema de una pequeña serie que tuvimos de Cristología. O sea, cuando empezamos a hablar de Cristología, tuvimos 11 temas, este viene a ser el tema número 12. Entonces me gustaría hacerles un pequeño resumen de lo que hablamos cuando hablamos de Dios Hijo, como la segunda persona de la Trinidad. Vamos a ver si se recuerdan todo lo que les voy a mencionar aquí. Vimos un tema que se llamaba la divinidad del Señor Jesucristo. Fue el primer tema que vimos en la serie de Cristología. Luego vimos su preexistencia, ¿sí? Ahí estuvimos comentando en el primer tema de la divinidad del Señor, pues estuvimos hablando que Jesucristo era Dios, no era un humano, no era un ser creado, era Dios. O sea, Jesucristo vino a la tierra, no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, pero vino a esta tierra a cumplir, ¿verdad?, un propósito. Ahí desarrollamos todo eso. Luego hablamos de su preexistencia y hablamos de que era el verbo que era, ¿verdad? Y ahí, bueno, mis hermanos desarrollaron todo ese tema. Luego hablamos de su nacimiento virginal, ¿sí? Que es algún tema muy importante, porque de ello determina de que Jesucristo pues fue hombre también, ¿verdad? Porque era una condición que se necesitaba para que muriera en la cruz por nosotros, porque si solamente iba a ser Dios que iba a bajar, pues no se podía. Entonces el nacimiento virginal, ahí desarrollamos todo lo concerniente a su nacimiento virginal. Luego hablamos de su vida inmaculada, que vivió sin pecado, ¿verdad? Hablaron de que Jesucristo no pecó. Una cita que era Juan 8:46, que dice que el mismo Jesús decía: ¿quién de vosotros me acusa o me redarguye de pecado? ¿Verdad? Decía el Señor Jesús. Tuvo una vida inmaculada. Luego en el siguiente tema hablamos de sus milagros y vimos cómo el Señor hizo milagros de diferentes tipos de milagros. Sanó personas, hubo sanidades, hizo milagros referentes a la naturaleza, ¿verdad? A la ciencia, transformó el agua en vino, ¿sí? Echó fuera demonios. Y ahí creo que ese tema lo dio el pastor y desarrolló los diferentes tipos de milagros que Jesús hizo, los seleccionó en varios grupos. Luego vimos su obra sustitutiva en la cruz. Ese tema lo di yo, si mal no recuerdo, sí lo di yo. Y hablamos pues de que Cristo vino a morir en la cruz en sustitución. Éramos nosotros los que teníamos que estar allí, pero Dios pues por esa muerte entonces nos hizo aceptos. Somos justos, pero no por obras nuestras, sino porque el Señor murió, porque Dios lo vio a Él y no nos vio a nosotros, porque nosotros no teníamos pues ningún tipo de mérito, no teníamos nada como para optar por ese perdón. El siguiente tema que vimos fue la resurrección corporal de los muertos, ¿sí? Hablamos de que Jesucristo pues más de 500 personas lo vieron, resucitó, estuvo con sus discípulos, y también desarrollamos todo esto. Hablamos también de su exaltación a la diestra de Dios. Luego vimos su segunda venida, ¿sí? ¿Cuántos esperan la segunda venida del Señor? Amén. Luego vimos Emmanuel, Dios con nosotros, desarrollamos un tema acerca de Emmanuel. Luego vimos el Señor Jesucristo, donde hablamos de su persona. Y ahora este último tema, que es el tema número 12, que se llama el honor igual para el Hijo que para el Padre. Entonces vamos a estar analizando algunos aspectos acerca de la divinidad del Señor y por qué nosotros creemos pues que Jesucristo es Dios. No creemos que Jesucristo pues es un ser. Y les voy a tocar, aunque ya el tema lo dieron de desaprobación de doctrinas erróneas, yo simplemente así en brevedad voy a tocar algunas herejías que tienen que ver también con la persona de Cristo. Nos hacemos llamar cristianos, ¿por qué? Pues porque consideramos que Jesucristo es nuestro Salvador, es nuestro Dios, lo consideramos Dios.
No consideramos, como les dije ahorita, como otras herejías lo consideran, que fue un ser creado, que fue un ser que no, que en el bautismo, cuando Juan lo bautizó, en ese momento él adquirió poderes divinos y la aceptación de Dios y Dios lo coronó como Mesías. No, creemos que Dios, Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, está al mismo nivel de Dios Padre, ¿verdad? Y por eso el tema se llama el honor del Hijo igual para el Padre. Fíjense lo siguiente, es difícil en el mundo, estaba leyendo algunas encuestas, algunas noticias, ¿verdad? Y cómo ellos tienen una percepción del Señor Jesucristo. Y estaba leyendo un artículo que me conseguí por allí del año 2010, de la BBC de Londres, ¿verdad? Respecto a la Navidad. Ellos sacaron un artículo allí porque usted sabe que Occidente, pues con la Navidad es algo diferente a Asia, a los países asiáticos. Pero fíjense, vi algo interesante y dije, se los voy a compartir a los hermanos. Y es que ellos entrevistaron a varios de sus gurúes, varios de sus maestros, ¿sí? Del hinduismo, del budismo, del judaísmo, y ellos cada uno era una entrevista muy larga, yo simplemente resumí la percepción que ellos tenían del Señor Jesucristo, y fíjense lo interesante. Dice así: para un hinduista Jesús es una persona muy respetada, ¿sí? Los hinduistas parten desde el principio que es algo ingenuo pensar que Dios se reveló nada más en una sola persona, en una sola vez y de una sola manera. O sea, ellos creen que Dios se revela de muchas maneras, por eso ustedes ven que pues, hay 3 millones de dioses, etcétera, etcétera. Pero eso es la percepción que ellos tienen de Jesús. Nunca le van a dar el honor que le pueden dar a cualquiera de los dioses del hinduismo, de Vishnu, etcétera. Luego entrevistaron a otra persona que les está hablando del budismo, y él decía que Jesús fue un ser iluminado, que fue un gran maestro, y que en el budismo han existido muchos Jesús, por decirlo de alguna manera, que ellos llaman Budas. Gente que alcanzó quizá la plenitud de la misericordia, el amor al prójimo, y esas personas llegaron a tal grado que pues son Jesús o son Buda. Entonces ellos dicen que cada persona pues es un Jesús. Entonces vemos que no se le da el honor que el Señor demanda en su palabra como el ser igual a Dios. La tradición judía pues ya lo conocemos, ellos dicen que Jesús nació y vivió y murió como un judío. Jesús cuando vino a este mundo cumplió la ley. Sí, dicen fue un maestro, sí, ni siquiera lo comparan con un profeta, porque para ellos el último profeta fue Malaquías. No hubo más profetas, Juan el Bautista tampoco cuenta. Entonces fíjense cómo el judaísmo aún ven así, lo ven como un maestro, un rabino que enseñó cosas interesantes y que muchas cosas de las que enseñó, otros rabinos más de mayor renombre que Jesús ya lo habían enseñado. Entonces prácticamente está por debajo de la línea de honor del Padre, por supuesto. Ya vamos a ver un poquito más acerca del judaísmo, porque con los fariseos y con los escribas fue que Jesús tuvo los mayores choques, ¿verdad? Fue con los que mayor discutió, y fue con los que mayor les dijo: yo soy Dios, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces ya lo vamos a ver. En el Islam Jesús es considerado como Abraham, como un Moisés, ¿sí? Un equivalente a Mahoma, ¿sí? Hombres grandes, profetas que de la humanidad, que Dios los seleccionó para una tarea específica y ya, no trasciende más allá. Entonces, pero ellos no consideran que Jesús sea un ser, pues que nosotros le podamos orar, ¿sí? Que Jesús intercede ante nosotros, ante el Padre, ante nosotros. No, simplemente una persona más. No es nada del otro mundo, pero ustedes saben que eso pues no nos extraña, porque ya lo conocemos. Lo que nos puede extrañar a nosotros es que dentro del círculo que se denomina cristiano, donde hay católicos, cristianos, han surgido otras creencias. Incluso hay otra encuesta que quería leerles. La semana pasada, cuando Juan estaba predicando la encuesta, yo dije: Juan me quemó la encuesta que yo iba a dar, no puede ser. Pero ya me tocó resumirla, no voy a hablar mucho de la encuesta. Pero fíjense que hay una encuesta que se hace aquí en los Estados Unidos y la hacen cada 2 años. Y esta que les voy a dar es del año 2018. Dicen que la hacen en el 2016, la hacen en el 2014, la han hecho en el 2012, así sucesivamente. Y toman como un universo de 3.000 personas, y a esas 3.000 personas le hacen preguntas de cualquier índole de teología, del cristianismo, pero yo nada más les quiero dar las referentes a Jesucristo. Y dice que el 78% de esas personas entrevistadas dicen que creen que Jesús fue el ser más grande creado por Dios. Estoy hablando de personas cristianas, ¿sí? que tienen como a Cristo como centro de su creencia. Ese 78% dice que Jesús fue el ser más grande creado por Dios. Entonces, así a simple vista pues se ve, ok, está bien, pero no es poca cosa, ¿verdad? Prácticamente es una herejía. Entonces muchos cristianos en la actualidad pues caen en una herejía sin saber, por desconocimiento. Es decir, que en las iglesias donde ese 78% de personas van a cualquier cosa menos aprender la palabra, ¿verdad? Van a cualquier cosa menos estudiar la Biblia, porque no tienen algo tan básico. Y eso es lo bueno, que nosotros pues estamos estudiando las verdades fundamentales,
nuestra declaración de fe, que son cosas, como siempre les digo, no están sacadas de debajo de la manga ni de un libro, no, todo sale de la Biblia. Y qué bueno que nosotros ya en este último tema, pues ya, a ver quién se acuerda de todos los temas, de los 49 temas, no, mentira, no sé que nadie se va a acordar, pero la herramienta está allí, ahí están las grabaciones, están los temas en la página web de nuestra declaración de fe, donde podemos ahondar más, ¿verdad? A pesar de que Cristología hemos visto o vamos a ver 12 temas, no alcanza pues como para descubrir, no, yo me sé todo del Señor, no, 12 temas no son suficientes. Entonces ahí tienen eso de tarea, hermanos, para que sigan investigando un poquito más. Fíjense que usted se preguntará qué es honor, el honor, honra, o sea, dirá, bueno, ¿qué? Yo creo que sí le doy el honor a Cristo como se lo doy al Padre, se preguntará usted, ¿verdad? O sea, ¿será o no será? Pero me gustaría definirle la palabra honor, para que tenga una idea. El honor significa, pues, dar un valor de más alto grado. Significa, en el caso que nos atañe a nosotros de Cristo, es reconocer su poder y su gloria. Y le voy a dar un ejemplo de lo que es un honor, pues de un acto, cuando se le rinden honores aquí, humanamente hablando. Ustedes ven que cuando un presidente viaja a otro país, el presidente que lo recibe le rinde honores que, de acuerdo a la investidura del presidente, ¿verdad? El presidente va al aeropuerto, recibe personalmente al otro mandatario que viene, ahí le ponen una alfombra roja, todo un protocolo, una parada militar, los visten de blanco, guantes blancos, sables, casi que una cosa estrafalaria y todo, pero le rinden honores debido a la investidura que él tiene, pues. Entonces fíjense que cuando el presidente no va o manda a un emisario, anda, recíbeme, lo ven feo, lo ven como que es algo políticamente, no es muy bien visto, le está haciendo el feo, no le interesa que el personaje que viene por allí. Eso es honor. La palabra honor en la Biblia se traduce, tiene dos palabras, time, como time en inglés, y timeo, ¿sí? Y se usa para referirse a una persona respetable, se usa para referirse al trato respetable que se le da a otra persona, pero en el caso nuestro, ¿sí?, que estamos estudiando la honra al Padre, me gustaría darle algunos sinónimos para que usted sea un ejemplo de lo que es el honor y la honra que debemos rendirle a Dios. Y es así: respetar, apreciar, ensalzar, favorecer, enaltecer, ennoblecer, engrandecer. Son sinónimos de la palabra honor, honrar, distinguir y galardonar. Pero vamos a ver en unos textos en el Nuevo Testamento, específicamente está en Primera de Crónicas 29:11, y vamos a ver cómo los siervos del Señor le rendían pues el honor debido a Dios. En este caso el rey David, en ese pasaje ya había nombrado a Salomón como su sucesor, ya había pedido al pueblo, había visto cómo el pueblo había respondido trayendo ofrendas, había visto cómo el pueblo había respondido trayendo oro, plata para la construcción del templo, y el rey David dice lo siguiente en Primera de Crónica 29:11. Me dicen amén cuando lo tengan, creo que va a salir ahí. No ha salido todavía. Dice así: tuya, oh Jehová, es la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en el cielo, en la tierra, son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Entonces, a lo largo de la Biblia, hermanos, vemos cómo a Dios se le atribuyen estos títulos, estos adjetivos, ¿verdad?, estos atributos que engrandecen y exalzan la gloria del Señor. En el capítulo 5 de Juan, déjenme le resumo porque no vamos a leerlo todo, vamos a empezar a leer desde el 17. Pero en el capítulo 5, en su Biblia ahí tiene un título, es el paralítico de Betesda. Hay un paralítico que tiene 38 años, dice la Biblia allí, postrado, sin moverse, y que tenía por costumbre pues bajar a un pozo donde venía un ángel y ahí lo sanaba. Pero cada vez que el hombre iba, por ser paralítico, no tenía ningún amigo ahí que lo bajara rápido, sino que cuando ya se disponía a bajar o alguien lo iba a bajar, ya otro se había adelantado. Entonces, pero es allí donde Jesús de sí mismo va a comenzar a proferir y a demandar que se le dé gloria, la gloria que misma que le dan al Padre, me la deben dar a mí, dice el Señor. Entonces, acompáñenme al capítulo 5 del Evangelio de Juan. Vamos a leer desde el versículo 14. Desde el versículo 16. Leo en Juan 5:16. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Esa sanación se realizó en un día de reposo. Y cuenta más, la historia allí cuenta que los fariseos y los judíos y toda esta gente fue detrás de esta persona, que lo vieron cargando su lecho, porque Jesús le dijo, toma tu lecho y levántate. Y le dijo, no es permitido que tú cargues tu lecho en el día de reposo. No, bueno, el que me sanó me dijo que
toma tu lecho y anda. Y él se fue con su lecho. ¿Y quién te dijo? Pues dice que Jesús se había escabullido y no supo, pero más adelante se lo encontró en el templo. Y ya fue y les dijo a los fariseos, mira, el que me dijo eso fue Jesús. Entonces ya los judíos pues se enardecieron y lo fueron a buscar. Entonces leemos aquí en el 16, por esta causa los judíos lo perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en día de reposo. Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. O sea, los judíos entendieron ahí algo, no entendieron que cuando Jesús le dijo que era hijo de Dios, no entendieron, bueno, el hijo, como quizás nosotros lo podamos entender, ¿verdad? Sino que entendieron que Jesús estaba diciendo que él era igual, que él era semejante a Dios. Y eso pues los enardeció. O sea, tomemos en cuenta que esa cultura no es como la cultura nuestra, esa cultura que era monoteísta de siglos, decir esto, proferir eso en ese tiempo era algo, una herejía, por así llamarlo, ¿verdad? Y note la expresión que dice allí, porque todo lo que el Padre hace, o todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo, de igual manera. Y eso implica pues una declaración de igualdad, ¿verdad? Igual de igualdad, no una declaración ni por debajo del Dios Padre. Y no conforme con eso que el Señor les dijo a los fariseos, que mi Padre trabaja en el versículo, en ese mismo capítulo 5:23, no conforme con eso Jesús les lanza otra perla que los termina de volarle los tapones. Hay unos versículos adelante de Juan 5:18, leo Juan 5:23, dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que me envió. Entonces aquí es donde analizamos esto, ¿verdad? La cultura, ¿qué nos podía pasar a cualquiera que se presente por ahí diciendo, no, yo soy igual a Dios? El insulto más grande que nos pueden decir es que no, este está loco. Pero allá no, pues allá no era algo así de tanta liviandad, ya era algo grave. Y de hecho al Señor lo mataron por lo que decía ser, ¿verdad? No lo mataron por lo que hizo, lo persiguieron porque siempre esta era una constante. Yo soy el Hijo de Dios, yo soy igual a Dios, y por eso lo asesinaron. Fíjense que los judíos en varias ocasiones durante todo el Nuevo Testamento, en los evangelios, intentaron hacer justicia por sus propias manos. Cada vez que Jesús hacía algo así, lo procuraban matar. Cada vez era, inventémonos algo para matarlo, para eliminarlo, porque cada rato donde los conseguimos anda diciendo que se parece a Dios, que él es hijo de Dios, que las cosas, nadie viene al Padre sino por mí. Y fíjense, Juan 5:18, lo leímos ahorita, dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, realmente no quebrantaba el día de reposo, quebrantaba las leyes y las costumbres que ellos habían allí, las interpretaciones del día de reposo que los fariseos, los escribas habían hecho, ¿verdad? Porque no dice la ley que por cargar el lecho de la cama quebrantaba el día de reposo, el enfermo. Mire lo que dice Juan 10 del 31 al 33. Acompáñeme allí, Juan 10 del 31 al 33. Y vamos a ver la gravedad de lo que Jesús decía para los judíos, para los escribas, para los fariseos. Dice así Juan 10 del 31 al 33. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces hijo de Dios. ¿Qué le parece? O sea que no era poca cosa, no era como les dije ahorita, pues que nos pueden llamar, no, hasta se volvió loco, ya, ese es el mayor insulto que creo que podemos recibir. Allá no, allá era diferente, en esa época él se enfrentaba pues a una sociedad corrupta, dominada por escribas, fariseos, gente que la religión era lo que dominaba, ¿verdad? Acompáñenme al capítulo 19 de Juan, en el versículo 7, y vamos a leer otro versículo. Juan capítulo 19, versículo 7. Dice así, es que se escuchan las hojas, me dicen amén cuando lo tengan, se escuchan las hojas. Dice así, los judíos respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. ¿Qué les parece? Entonces no era poca cosa. Fíjense que la palabra griega que leímos en Juan 5:18, la palabra que se usa ahí como igual, ¿verdad? Se hace igual a Dios. Según el Strong y el diccionario Vine, dice que esa es una palabra griega isos, así como se escucha, isos con S, de igual.
Y da a entender que es igual en tamaño, en cantidad, en proporción, en valor, en precio. O sea, exactamente igual, no es parecido, no es no, semejante, no, se medio parece, no, sino que es algo igual en todo sentido, en todo aspecto. Y fíjense que esa palabra se usa también en Mateo 12, vamos a ir allá a Mateo 12, vamos a ir a Apocalipsis 21, 16, es la misma palabra que se usa en Filipenses 2:6 también. Vamos a leer Mateo 20, 12. Y vamos a ver cómo, para hacernos una idea de la igualdad a la que se refiere allí Jesús cuando dice que Él es igual a Dios. Mateo 20, 12 dice así, diciendo: estos postreros solo han trabajado 1 hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos llevado la carga del día, del calor y del día, haciendo referencia a los trabajadores que desde temprano trabajaron y aquel dueño, aquel patrón contrató a final de hora unos últimos allí y les pagó igual. O sea, ¿por qué? Porque los estimó que eran igual. Y esa es la misma palabra isos que se usa cuando Jesús se dice que es igual a Dios. En Apocalipsis 21, 16 dice así: y la ciudad está situada y puesta en cuadro, y su largura es tanta como su anchura. Y él midió la ciudad con caña, 12,000 estadios, la largura y la altura y la anchura de ella son iguales. Aquí está más claro porque estamos hablando de medidas y espacio físico, ¿verdad? O sea, exactamente igual, ni una pulgada, ni un 16, ni un metro, nada. O sea, exactamente igual. La palabra eso, cuando Jesús la usa para decir que Él es igual a Dios, se refiere a que es igual a Dios. O sea, que debemos rendir nosotros el mismo honor que le damos a Dios. De esa manera es el honor que Jesucristo está demandando. Y por último, Filipenses 2:6. Filipenses 2:6, un versículo muy conocido para nosotros. Dice así: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. La palabra igual, iso, se refiere, vuelvo y repito, a lo mismo, igual en cantidad, en peso, en precio. De hecho, denota eso. Entonces, cuando Jesús habla de esa manera, y de hecho en ese libro de Juan, en ese capítulo 5 y todo el libro de Juan, es lo que el Señor hace. O sea, le da honra al Padre, pero también demanda, y Él se pone a la misma altura de Dios Padre. O sea, no es que yo voy a adorar al Señor, no, así como muchos adoran al peleador, al boxeador, al Canelo, al beisbolista. No, bueno, pero ya el beisbolista, no, ahora mi Dios, más reverencia a Dios que al beisbolista, por supuesto, ¿verdad? Pero aquí el Señor está dejando claro algo a su audiencia, y ahora aquí el apóstol también, o sea, igual a Dios. Y me llamaba la atención porque es que muchas veces cuando muchos comentaristas y a veces muchas prédicas cuando predican de Juan 1:1, ¿verdad? Del verbo, eso lo han tergiversado de tal manera pues que han surgido sectas, herejías. De ahí nada más ese versículo, que más adelante se las voy a nombrar así por encimita, y ahí se las dejo de tarea para que las investigue, porque usted las busque. Ok, fíjense que acompáñame a otro pasaje. Vamos a ver qué decía otra vez el apóstol Pablo en Primera de Timoteo 1:17. Primera de Timoteo 1:17. Dice así Primera de Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, fíjense, la palabra rey, ¿verdad?, la usa para referirse al Señor Jesús. Y de hecho, así se refiere a Jesús en Apocalipsis, pero la palabra al Dios invisible trae cierta contradicción, porque Jesús fue visible a sus contemporáneos, ¿verdad? A sus coterráneos lo vieron en cuerpo físico. Y es que de hecho el que el apóstol se refiere de esa manera a Jesús, ¿sí?, distinguiendo su deidad, rey, al Dios invisible, hace una clara, pues, de manera tajante la igualdad que hay entre Dios Padre y Dios Hijo. O sea, no vemos aquí vemos que se refiere al Señor Jesús con atributos que en el Antiguo Testamento y ellos mismos se referían a Dios Padre. Y de hecho vamos a ver algunos atributos que la Biblia nos enseña, que así como son del Dios Padre, pertenecen también al Dios Hijo de igual manera. Entonces pretendemos, hermanos, que adorar a Dios, adorar a Cristo, como a veces sabemos la teoría, la tenemos, la sabemos, ¿verdad? Pero a veces los hechos también no nos ayudan
pues a demostrar que le damos el honor y la gloria a Cristo. Un ejemplo de los más comunes que todos sabemos y de que todos podemos apreciar, palpar, es pues a veces, mire, no atendemos a las reuniones de la iglesia, por ejemplo. ¿Y tú qué eres? ¿Cristiano? Sí. Y bueno, ¿qué haces aquí? Hay gente que trabaja hasta los domingos, pues. Y traigo esta colación porque estaba hablando con un amigo y no, trabajo el domingo. Y oye, la iglesia no hay. Y yo le decía, bueno, está bien que una vez hay 352 domingos al año y que tú puedas, pues uno que te diga, ni modo, no pudiste zafarte de esa responsabilidad. No, pero es que eso es corrido. Entonces, bueno, tú dices que eres cristiano, entonces, ¿qué Dios? ¿Cómo honras a Dios? No, nada más es con el lenguaje evangélico. No, sí, aleluya, Señor. No, tus hechos, pues, hablan más que las palabras, ¿verdad? Entonces, la honra que tú le das al Señor tiene que demostrarse con acciones, con vivencias, ¿sí? Le decía que el mejor versículo que nos puede ilustrar la condición de honor que debe recibir Jesucristo está en Juan 1:1. Acompáñenme a Juan 1:1. Y dice así, todos nos lo sabemos, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y dice en el 1:14, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y les comentaba que es que hay muchos herejías pues han surgido y teniendo como base este pasaje de que el verbo estaba con Dios, de que el verbo era Dios. Acompáñame también a 2 de Juan capítulo 7, o 2 de Juan 7 porque solo tiene un solo capítulo. 2 de Juan, versículo 7. Ok, dice así, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y es el anticristo. Y fíjense que les comentaba al principio de las religiones, ¿verdad? Del budismo, del judaísmo, cómo ellos perciben la persona de Jesucristo, pero es que ninguno de los líderes de esas religiones, quizás nadie se atribuyó atributos, ninguno de ellos se atribuyó ser Dios tajantemente, ninguno de ellos demandó honra, demandó honor. Si ustedes ven, Mahoma no demandó nada de eso. Buda tampoco, ¿verdad? Moisés, Aarón, al contrario. Abraham, al contrario. Más bien guiaban que la alabanza y la oración y la honra fuera al Dios Padre. O sea, de ellos, pero Jesús sí, Jesús fueron repetidas y se las voy a, no vamos a citar todos los versículos porque son bastantes, pero sí quiero leerles las ocasiones en que Jesús demandaba ser igual a Dios, demandaba honra, demandaba que el honor que se le daba al Padre fuera también para Él. Y todas están a excepción de 2 en Juan 5. Fíjense lo que dice Juan capítulo 10, versículo 30. Dice así, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos, iguales en cantidad, iguales en precio, iguales en peso, iguales en dimensiones, lo mismo. Yo y el Padre uno somos. Así que si una persona, por ejemplo, en los 49 temas de la declaración de fe que hemos estudiado, ¿verdad? Coinciden todas, ¿no? Perfecto. Sí coincido en que ¿cómo se llama? El nacimiento virginal de Jesús, sí coincido en la inspiración de las Escrituras, sí coincido en la Trinidad, sí coincido en la segunda venida de Cristo, en la iglesia, etcétera. Pero cuando usted le dice, no, pero Jesús y Dios es uno solo, o sea, a la misma honra y el mismo honor que tú le das al Dios Padre, eso fue lo que el Señor enseñó, o sea, honrar al Hijo de la misma manera que honras al Padre. No, ahí sí no coincidimos, ahí sí no, en nosotros sí, pero en ese no. Entonces ahí es algo grave, ¿verdad? Hay algo grave, no podemos considerar, no puede ser que en lo demás coincidamos y en ese punto, que es un punto muy importante, no se coincide. Entonces ahí hay que ya conversar más a fondo porque no está bien. En el versículo 18 de Juan 5 dice así, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, ya lo leímos. En el versículo 19 del mismo Juan 5, anótelo porque voy a ir un poquito rápido, dice, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre. En ese mismo verso 19 dice, todo lo que el Padre hace, también el Hijo lo hace igualmente. Eso lo entendían claro los fariseos de la época, hermano, o sea, eso lo entendían clarito de que él estaba tomando un lugar, o ellos asumían que ese lugar que él estaba tomando siendo hombre, no hombre, eso era para la muerte, de una vez sin juicio, sin nada, no, debe morir, porque estaba blasfemando el nombre de una cultura monoteísta de siglos, como le decía, y eso era algo grave, pero así decía Jesús,
Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo igualmente. En el verso 21 dice, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. En el verso 23 dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. En ese mismo verso dice, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y por último, en el verso 24, dice, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna. Entonces, vemos que hay atributos, y los vamos a ver ahorita, que Jesús da a entender que los posee igual que el Padre, como por ejemplo la omnisciencia, como por ejemplo la inmutabilidad. Vamos a mencionar algunos, y me gustaría que me acompañaran a Juan 16:30. Y vamos a hablar un poquito acerca de que Jesús también conocía todo. En muchas ocasiones, cuando leemos en el Nuevo Testamento, Jesús conocía los pensamientos de los que lo rodeaban, ¿verdad? Sin necesidad. Muchas veces le preguntó y les hizo preguntas, pero él conocía lo que pensaban, cada uno en su mente, cada palabra, Jesús lo conocía. Entonces fíjense lo que dice Juan 16:30. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Y le están dando un carácter allí, un atributo de omnisciencia. O sea, el Señor conocía los pensamientos de cada quien, conocía todo. No era necesario que le estuvieran diciendo, aquel es fulanito. No, ya él sabía. De hecho, él sabía que cuando iba a pasar por allí, ese enfermo, ese ciego, estaba puesto allí, ya él lo sabía. Fíjense lo que dice Apocalipsis 1:8, acompáñenme allí, por favor. Apocalipsis 1:8. Dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y el que ha de venir, todopoderoso. Ahí vemos otro atributo también que se le otorga a Cristo, de todopoderoso, de omnipotente. Ahí lo vamos a citar ahorita más abajo. Omnipresencia en Mateo 18:20 y Mateo 28:20. Dice así Mateo 18:20, leo, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. También se le otorgaban al Señor la omnipotencia. Leímos ahorita Apocalipsis 1:8, que dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, así dice el Señor. Pero también vamos a leer Mateo 28:18, acerca de la omnipotencia de Jesús como Dios Hijo, como segunda persona de la Trinidad. Mateo 28:18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, por último, la inmutabilidad, ¿sí? Nuestro Dios no cambia, es el mismo, es infinito, o sea, no hay tiempo que lo atrape, ¿sí? Para Él no existe el tiempo que nosotros conocemos, 1 año, 2 años, 3 años, un día. Y en Hebreos 13:8, acompáñame allí, Hebreos 13:8, también se le atribuye, el escritor le atribuye esta característica a Jesucristo de inmutabilidad. Y dice así, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. ¿Cuántos creen eso? Amén. Entonces esto no deja, hermano, de ser una gran verdad cuando nosotros podemos ver que hay sectas, ¿verdad? Grupos, incluso cristianos, ¿sí? que es lo que más extraña, porque esto es algo básico, pues es algo básico en cuanto a que forma parte de nuestro fundamento, de nuestra base, donde estamos parados, donde estamos cimentados, y de ahí pues viene todo lo demás, crece a partir de todo esto. Sin embargo, hay varias sectas, como la secta arriana, ¿sí? Que está completamente de desacuerdo con todo lo que el Señor decía que era Dios. Ellos creían que el Señor pues era un ser humano, alguien que Dios creó, un ser creado. Pero para Jesús significa más que Jesús no estaba simplemente defendiéndose, no estaba simplemente diciéndole, créame que yo soy el Dios. Era algo que estaba por sentado. O sea, él cuando decía esto no era algo que lo estaba queriendo, diciéndole, por favor,
créanme, o sea, yo soy Dios, no sé qué cosa, o sea, no trataba de convencerlo, su actitud no era de convencerlo, no se arrepintió después. ¿Será que hablé mucho, hablé más de la cuenta, dije que era Dios y no, simplemente era algo que él daba por sentado, o sea, él lo decía así porque era algo que era la realidad y él lo daba por eso ellos, los judíos no aguantaban. Digo yo que a veces uno escucha cualquier barrabasada afuera y uno le da así como bronca, ¿verdad? Porque alguien dice esta locura. No me quiero imaginar a esta gente que era muy religiosa, muy celosa, y o sea, por el celo de la religión, ¿cómo se dice? De la liturgia, de la ley, más que todo por eso, entonces pues se enardecían. Pero me gustaría leerles este pensamiento que dice así: si al Padre has dado un nivel de importancia, ese mismo nivel has de darme a mí, hablando Jesús, pues yo tengo el mismo precio que el Padre. De lo contrario, no tendrás el favor del Padre. Entonces podemos ver aquí con claridad que Jesús habla, y eso ha venido haciendo en todo el capítulo 5 de Juan, ¿sí? Desde el verso 17 hasta el 48 viene hablando de esa manera. Entonces, los judíos creían que Jesús, cuando decía que era perfecto, pues no lo creían. O sea, no era que creían que él era así, sino que lo querían matar por lo que decía, y lo querían matar porque pues pensaban que era otro que decía eso. No era que decían, no, como es el Hijo de Dios, vamos a matarlo. No era que creían tal cosa. Les voy a pedir que me acompañen a otro pasaje. Creo que lo perdí. Vamos a esperar un segundito. Se me extravió el pasaje, el último que iba a leer. Pero déjeme continúe entonces, mientras lo ubico ya se los vamos a dar. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que defender esta realidad y esta verdad a capa y espada. Jesucristo es Dios, Jesucristo merece el mismo honor, es una condición no negociable, no es una condición que se pueda, así como la Trinidad no es negociable, tampoco los atributos que el Señor demanda y la honra y el honor que el Señor demanda no son atributos negociables. Si bien el pastor el domingo pasado les enseñó acerca de la desaprobación de las doctrinas erróneas, ¿sí? Me gustaría también darle algunas herejías, así por encimita, no tan detallado, que vienen como a menoscabar, ¿verdad? La divinidad. Atacan directamente a la persona de Jesús en su divinidad, en su humanidad, entonces haciéndolo inferior, o sea, dando a entender después que, por supuesto, ellos nunca estas personas que comulgan con todas estas herejías y sectas no van a dar por sentado que Jesucristo tiene el mismo peso, el mismo precio, el mismo largura, anchura, en cuanto a que es igual al Padre. Y fíjense que sin detallar, déjenme les doy algunas. Los docetas, ¿sí?, que eran influenciados por filosofías gnósticas, ellos creían que lo físico, que lo crea, era malo. O sea, entonces decían, no puede ser que Dios vaya a venir a encarnarse en un cuerpo malo, humano, un cuerpo así, pervertido. Ellos creían que no, que eso era imposible. Ellos creían, en pocas palabras, creían que Jesús era como un ser, como un Gasparín, una persona ahí, parecía, pero no era. O sea, creían que Jesús esa era su herejía. Ellos creían que Jesús parecía humano, pero nunca tomó una forma humana. O sea, anulando de manera indirecta pues el nacimiento virginal del Señor. Fíjense que hay otra secta bastante conocida que son los arrianos, y no creían mucho así en la preexistencia. Creían y no creían en la preexistencia de Cristo, ¿verdad? Pero aún así seguían creyendo que Jesús era una simple criatura. El arrianismo dice que Dios decidió crear a su Hijo, ¿sí? O sea, que Dios creó a Cristo en algún momento por allá, en la eternidad, en algún punto del tiempo fue creado. No coexistía con el Padre, no era el Verbo, no estaba con Dios, ¿sí? Entonces, por esa simple razón, Jesús no puede salvar, porque Jesús era un ser creado. O sea, eso es lo que ellos prácticamente predicaban. Era un ser creado, por lo tanto no merece la honra, no merece el honor, no merece que se iguale y que se sitúe en la misma posición donde está Dios Padre. Otra herejía referente a Cristo que ataca pues la divinidad de Cristo son los nestorianos, el nestorianismo, ¿sí? Dividieron estrictamente la naturaleza divina y humana de Jesús. O sea, llegaron a la conclusión de que habían dos seres en Jesús. En la misma persona de Jesús habían dos seres, no había una unión, ¿sí?, un equilibrio, un balance, sino que eran dos seres, algo así como que, ¿quién se acuerda de Jekyll and Hyde? Algo así. Jesucristo era
actuaba de diferentes formas, actuaba de manera divina, actuaba de manera humana. No había esa unión, como nosotros, la unión hipostática como nosotros la conocemos, que había un balance, no. Ellos creían en eso. Otro grupo se llamaba los monofisistas, ¿sí? Se fueron al otro extremo. Entonces los nestorianos decían, de los nestorianos que decían que Jesús había dos personas independientes, entonces los monofisistas llegaron a afirmar que Jesús tenía una sola naturaleza, una especie de mezcla entre sus dos naturalezas. Afirmaban que entre la naturaleza humana y la naturaleza divina pues se unió y de esa unión mutó a lo que conocemos como Jesucristo. Como dicen por ahí, válgame Dios, ¿verdad? Imagínense ustedes esa locura. Pero eso es lo que ellos creían, que Jesucristo era una especie, no sé, de mutación espiritual, ¿verdad? Y que eso era lo que conocimos como Jesús. Y por último, que también estos dos últimos los vimos cuando estuvimos hablando también de cristología, creo que Javier, los tocaron los modalistas, ¿verdad? Que predicaron que Dios se manifestaba en tres etapas, en tres formas, según el contexto donde se encontraba, según el tiempo, según lo que la gente necesitaba, así se manifestaba, según Padre, según Hijo, según Espíritu Santo. Eran tres papeles diferentes que el Señor ha tenido a lo largo de la historia. Entonces ahorita pues se está manifestando como Espíritu Santo, antes se manifestó como Hijo cuando fue necesario y antes se manifestaba como Dios Padre. Eso es lo que creían los modalistas. Entonces, según la ocasión, así se manifestaba Dios. Y de los modalistas también surgieron, de esa misma rama surgieron otros que eran los adopcionistas. ¿Qué creían los adopcionistas? Creían que Jesús fue un hombre normal, fue una persona que Juan el Bautista por ahí llegó y al momento de ser bautizado, pues el Señor lo adoptó para darle las funciones de redentor, para darle un trabajo de morir en la cruz por nosotros. Algo así creen ellos. Entonces, por supuesto, esto menoscaba también lo que creemos nosotros de que Jesús es igual a Dios. O sea, que existía, como dice Juan 1:1, que el verbo era con Dios, ¿verdad? Pero de todo esto ha surgido recalentados en la actualidad del siglo pasado, este siglo, que uno los ve, oye, mira lo que creen, por ejemplo, los testigos de Jehová. No es nada nuevo, sí son creencias que surgen de estas herejías del siglo I, del siglo III. Son refritos, recalentados y de ahí se forman doctrinas como los testigos de Jehová, los solo Jesús, etc. Entonces, acompáñame a Juan nuevamente, vamos a ubicar Juan 5, el Evangelio según San Juan, donde comenzamos a leer. Y también va buscando Juan 14, 9 al 11. Juan 14 del 9 al 11, que era el pasaje que se me había extraviado, ya lo conseguí por aquí. Juan 14 del 9 al 11. Juan 14 del 9 al 11. ¿Me dicen amén cuando lo tengan? Ok. Jesús les dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino porque el Padre que mora en mí, Él hace estas obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por mis obras. Entonces, más importante que los milagros que Jesús hacía, más importante que la predicación, era que Jesús manifestaba un carácter perfecto, ¿verdad? Pues su misión era revelar al Padre. Y eso lo trató de hacer en todo tiempo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como leímos, ¿verdad? Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Ahora fíjense lo que dice el autor de Hebreos. Dice que el Señor Jesús es el resplandor de su gloria. Eso está en Hebreos 1:3, para que tome nota. Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Su absoluta perfección en conducta, palabras y hechos le permitió retar a los adversarios de su tiempo, ¿verdad? A los fariseos y a los escribas, fariseos. Como lo dijo en Juan 8:46, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pedro, que le conoció íntimamente, escribió de él.
en Primera de Pedro 2:22. Vaya conmigo allí, por favor. Primera de Pedro 2:22, ya para finalizar, para ir finalizando. Primera de Pedro 2:22. El cual no hizo pecado ni halló engaño en su boca. Entonces, este 12º tema de Cristología, lo que viene a reforzar son los anteriores 11 temas que vimos, ¿verdad?, acerca de la divinidad del Señor Jesús. Y como conclusión que nos deja, Jesucristo es igual a Dios. O sea, cuando Jesús refería que era hijo de Dios, lo vimos en la Trinidad, no estaba reclamando de que había una jerarquía, no estaba reclamando que el Padre era general y que el Espíritu Santo era un soldado raso y Jesús era teniente coronel, algo así. No había una jerarquía militar, sino que había una igualdad, había una perfecta, trabajaban de manera conjunta, ¿verdad? Y este tema de que el Señor debe recibir el mismo honor y que recibe el Padre, es porque, sí, yo he conversado con personas incluso que, no te atrevas. Una vez alguien me dijo, cuando este tema me tocaba por allá en febrero, marzo, que nació mi hijo, que me tocaba, conversaba con alguien y discutíamos acerca de esto, y él no, me parecía extraño porque por ser cristiano no creía que Jesús, y yo le dije, ¿pero en qué crees? Tienes en Venezuela decimos un arroz con mango, tienes una mezcolanza de cosas que no tienen que ver con Cristo, o sea, ¿qué Dios está creyendo? No lo pude convencer, de hecho no fue mi intención convencerlo, pero yo sé que todos nosotros, porque hemos visto ya tenemos todo el panorama en la Biblia, sabemos que es así, y estos 11 temas más este 12 nos dejan mucho material para seguir profundizando, mucho material para reescuchar las prédicas pasadas y fortalecer, porque el año que viene tenemos más trabajo, vamos a entrar a otro nivel, por así decirlo, ¿sí?, de discipulado, sigue en planificación, ya está casi listo, ya está que sale del horno, y ya el año lo tenemos que encima, ya se acabó el 2019 ya se nos fue, y bueno, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios entonces que nos guíe, que nos dé sabiduría, ¿verdad? Le pido que inclinen su rostro y vamos a dar gracias al Señor por este tiempo. Señor, te damos gracias porque en tu palabra podemos encontrar, Señor, todo lo que concierne a ti. Si te queremos conocer, Señor, si te queremos saber cómo fuiste, qué pensaste en las situaciones que pasaste en la tierra, ahí está todo, Señor, registrado en la Biblia. Gracias te damos porque nos has puesto a nuestro alcance, gracias te damos porque sabemos, Señor, que está allí para nuestra edificación, está allí para que lo comamos, nos nutra en nuestro conocimiento, nos nutra también en nuestra vivencia diaria. Gracias te damos por cada uno de mis hermanos que proponen su corazón domingo a domingo, Señor, venir al discipulado. Y a las personas que aún no, Señor, también pon ese hambre, esa sed, esas ganas de seguir conociendo, Señor, esas ganas de aprovechar las herramientas que la iglesia local les brinda. Gracias te damos también porque ahora a continuación tenemos nuestra reunión general. Te pedimos que hables a través de las palabras del pastor, hables a través de esa enseñanza, permite que llegue a nuestros corazones, Señor, que en la semana, el día lunes, hasta el próximo domingo podamos poner en práctica todo esto en donde nos desenvolvemos a diario, en el trabajo, en nuestro hogar, en la escuela. Gracias te damos, Señor, porque tú eres un Dios bueno. Gracias, en el poderoso nombre de Jesús. Amén.